Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria, un espacio donde hablamos de la Biblia, pero no solamente de la Biblia, sino de la verdad y de la justicia y del amor y de muchas cosas. Y en esta ocasión vamos a hablar de las dos iglesias, una falsa, una verdadera, una apóstata y la otra fiel por la fidelidad de Yeshua que hay en esta iglesia. El gran problema es que el mundo cree que todo el cristianismo es lo mismo y aún vamos a profundizar más y vamos a llegar al nivel del escándalo. Aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bendecido con Dios por este día que desde temprano, por la gracia, permitió esta reunión y pues realmente pues vamos a darle gloria como Él lo merece desde temprano y anunciar el mensaje de esperanza, de vida, de fortaleza a todos los que escuchan. Muy bien, Luis. Luis, tengo una pregunta. ¿El cristianismo es de Dios? Es decir, el cristianismo tomado como una religión, porque así lo viven los que están en ella inmersos, así la viven como una religión todos aquellos que están en esta grande grupo que está compuesto de miles de denominaciones, y así lo miran también aquellos que están fuera, o sea, aquellos que son seculares. Es una religión. ¿Es de Dios? Estamos hablando de dos iglesias. ¿Cuál es la verdadera? El catolicismo, el evangelismo, el protestantismo, el luteranismo. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de algo más profundo? Sí, mucho más profundo. La iglesia de Dios es un cuerpo espiritual. No es la construcción a la que dicen vamos a la iglesia, ya se meten ahí. No, esa es una construcción local, un edificio. La iglesia original está conformada por los miembros que la conforman, cada persona que se ha arrepentido, que ha visto en Yeshua el Salvador. El Espíritu Santo ha permitido que forme parte de este cuerpo, de un organismo, de un cuerpo espiritual donde Cristo es la cabeza. Ahora, una cosa que hay que diferenciar que es importante aquí es, en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo decía que, hacía la pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? Porque pues varios habían optado por decir que unos eran de Pablo, otros de Apolos, cuando en realidad Cristo mismo debe de ser siempre el centro. Y la respuesta era curiosa porque esta pregunta se puede aplicar a, de verdad, eso de pertenecer a una denominación, a otra y a otra, eso es estar dividido, porque entre ellos mismos, aunque digan tener la misma fe, se tiran entre ellos y eso es como morder el mismo cuerpo y nadie por más que le dijeran, te doy a lo mejor un carro, si ahorita vienes corriendo con tu dedo arrancado con tus propios dientes, pues nadie lo haría, ¿no? Sin embargo, cuando se agarran entre hermanos es como estar mordiéndose el cuerpo. Ahora, otra cosa importante aquí es como tal el cristianismo, como ese tipo de función de religión, pues como tal esa no era la idea del Señor al haber plantado una iglesia. Para empezar, el término cristiano. Una religión. Sí, una religión. Al contrario, el término cristiano empezó a aparecer porque fue el nombre que le dieron a los discípulos en Antioquía, en Hechos 11:26. Pero fue un nombre que les dieron en esa región a los que profesaban esa fe, pero como tal no fue nada ni establecido ni por el Señor ni por los que Él había dejado como pilares de la congregación. Ahora, pues sí tuvo cierta fuerza en dos ocasiones más en el Nuevo Testamento este nombre. En una ocasión el rey Agripa le dijo a Pablo que por poco lo persuadía de volverse cristiano, ¿no? Y también Pedro decía que si padecemos como cristianos bien hacemos, pero esos textos no hablaban de pertenecer a una religión, sino en ese tiempo sí se entendía perfectamente que era conocer al Señor, entregarle nuestras vidas y permitir que su Espíritu gobernara en nosotros para llevar a cabo toda adoración a Dios como debe de ser, en el Espíritu y en verdad, y todo servicio de acuerdo a las obras que Él tiene planeadas de antemano. Ese es el modelo original de un verdadero salvo y no tiene que ver con desafortunadamente otro punto que podemos ver de la iglesia falsa, ¿no? O cuando se quiere infiltrar o está revuelta en un local la falsa con la verdadera, cómo opera el legalismo. Bueno, sí, yo te lo voy a preguntar en cuáles serían los detectores para distinguir la iglesia verdadera de la falsa. Bueno, entonces
Todos aquellos que se hacen llamar cristianos, en el fondo, se están llamando mesiánicos, porque Cristo es Mesías. Entonces, esa es la traducción. Entonces, un cristiano es un mesiánico. Hemos hablado en otros segmentos también, basándonos en Apocalipsis 2 y 3, que en mi criterio de miseria, pero bueno, es donde más claramente se ve la existencia de dos iglesias, una hecha por Dios, la cual, por decirlo de alguna manera, fue inaugurada el día de Pentecostés. Ahí está el escrito en Hechos 2. Y aquí entra Satanás, el imitador, el usurpador, el que quiere ser como Dios y el que odia a Dios. Y él, en cuanto vio una iglesia hecha por Dios, él fue y hizo una falsa, una iglesia legalista. También en Tercera de Juan está ya hasta un nombre de un individuo llamado Diótrefes, que era legalista, que era un nicolaíta, porque él decidía quién sí y quién no, y le gustaba tener el primado. Así es, Luis. Esto, más, ¿cuáles serían los detectores para distinguir a la pequeña manada, que es la iglesia fundada por Dios? Tenemos que decir, Yeshua, el Mesías, no funda una religión, pero sí una iglesia. Y también me gustaría que hablaras de las diferencias entre religión e iglesia. Ok, la primera cosa que podemos puntualizar, como ya lo decía, era de las iglesias de Apocalipsis, las últimas dos principalmente, que están apegadas prácticamente al final de los tiempos, Filadelfia y la Odisea. Eso ya nos habla de como que una competencia a la par con respecto a la iglesia verdadera y ya una iglesia contaminada, que es la falsa, ¿no? Una que desde la primera edad dejó el primer amor. Se desvió desde el principio. Bueno, estuvo 5 minutos en la palabra y al sexto ya se desvió. Así es, y sin embargo el Señor decía que toda aquella oveja que le pertenece permanece en Él y Él en ella. Entonces al apartarse ellos no tenían una solidificación en esta salvación de la iglesia genuina. En el caso de este maratón, podríamos llamarlo espiritual, entre estas dos iglesias, la simiente de Satanás y la que planta el Hijo de Dios, aquí ya empieza a ver la diferencia. La iglesia de Filadelfia, con las características de una iglesia genuina, demuestra tener amor ferviente, demuestra buscar al Señor, demuestra estar metida en la obra y demuestra que todo lo que tenga que ver con la extensión de la predicación del mensaje de salvación tiene prioridad. Sin embargo, la iglesia falsa, la que ya empieza a apostatar de la fe, empieza a buscar las cosas materiales. Empieza a pensar que porque ya tiene carro, que porque tiene el closet lleno de ropa, que porque tiene viajes a lugares costosos, ya por eso piensa que Dios está con él. Y sin embargo, el Señor desmiente esa verdad y le dice, tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, y sin embargo eres un pobre, desventurado y desnudo, ¿no? Y eso es curioso, porque realmente las riquezas no son aquí en la tierra, sino hay que hacerlas en el reino de Dios, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestra alma, ¿no? Entonces ahí está un detector para distinguir la iglesia falsa. La falsa, la hecha por Satanás, habla el evangelio de la prosperidad, apunta hacia las riquezas, hacia el dominio del mundo, dominar el mundo. El ejemplo clarísimo es la iglesia católica, pues busca el dominio del mundo, ¿no? Pero hay otros detectores. También ellos, la falsa iglesia, ha decidido pues interpretar la Biblia, ¿verdad? Y añadirle y quitarle y mezclarla. Sí. Antes de pasar a este otro punto también, y terminando uno de los anteriores, el nicolaísmo, como bien lo ilustraba con el caso de Diótrefes en Tercera de Juan, era muy curioso porque pues prácticamente son muchos de los líderes que ya forman parte no nada más de las religiones, sino desde la iglesia apóstata y aún todo movimiento en general que lleva a cabo un líder religioso. Muchas veces termina sintiéndose arrogante o queriendo la pleitesía o queriendo todo, que era lo de Diótrefes. Ese es el nicolaísmo, una de las 3 medidas de harina que leudó una mujer, una de las 3 doctrinas que
que caracteriza a esta iglesia apóstata, nicolaísmo, jerarquías dentro de la iglesia. Así es, y eso es muy curioso porque también se sale del patrón original de la Biblia. ¿Cuál es el patrón original? Cristo es solamente la única cabeza. Cuando Él dio los ministerios de Efesios 4 era para que fueran funcionales, pero todos se sujetan a la cabeza que es Cristo. Y en este caso la iglesia apóstata ha tomado la opción de esos nombramientos que Dios levantó para hacerse jerarcas, y eso ya es apostasía. Eso ya brinca, para empezar, el sentirse más que los demás destruye, más bien confirma unas palabras que Jesús dijo en las 7 iglesias, que esa doctrina Dios la aborrece, el Señor la aborrece. Sí, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver en esas jerarquías es que en el momento en el que alguien ya empieza a tener... Jerarquías, nicolaísmo, sí, ya empiezan a ejercer dominio sobre los demás. La mayoría de las cosas se ven con Diótrefes en tercera de Juan. A todos quiere recibir, todo quiere mandar. Si alguien tiene una propuesta sana y a él no le parece, no se hace. Quiere todas las primicias las quiere primero, en todo quiere la prioridad. Eso ya es arrogancia, eso no es la unción de Dios para guiar al rebaño. Así es, fue una especie de primer papa de la iglesia apóstata. No se les llamaba así, a unos quería recibir y a otros no, ¿verdad? Así es. Como vemos, ¿a quién quería recibir? Pues a los que le beneficiaban. Incluso, por ejemplo, ese sistema papal se ve muy claro en las jerarquías, en este caso del catolicismo, y que incluso en el caso de Martín Lutero, él cuando saca la reforma, él trata de hacer a su manera esa reforma, pero él tiene esa estructura que viene arrastrando. Y entonces por eso es de que varias de las denominaciones tienen sobre sí mismo a cargo pastores y siguen teniendo esa misma jerarquía. Así es, o sea, porque en el catolicismo es evidentísimo, ¿no? Digamos que en el protestantismo, en el llamado mundo evangélico, está como encubierto, pero claro que hay nicolaísmo. Así es, incluso eso lo podemos ver porque el mayor sustento para ellos es Efesios 4, que Dios los puso, pero realmente si ese es el argumento, el verdadero argumento es que los verdaderos pilares de la iglesia están en los primeros versículos de 1 de Corintios 12, y el pastorado jamás aparece, ¿no? Dice que había apóstoles, profetas y maestros, pero no apareció el pastorado, que es lo que más nicolaísmo tiene universalmente en las denominaciones. Y sobre todo la máxima de Yeshua, el que quiera ser el primero sea el último. Así es, el que sirva. Y estos no quieren ser el último, ¿no? Los últimos. No, son de los que buscan los primeros asientos en las plazas, el no dormir en el suelo. Son los salteadores. Así es. Y eso es importante apuntalarlo porque es parte de las 3 medidas que hay de coladas en la iglesia, que es el nicolaísmo. En la iglesia falsa. Falsa, así es. O sea, la iglesia falsa es una chula de Satanás, porque aquí hay un punto. Se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a abrir otro espacio de 15 minutos y para seguir hablando de esto. Eso es importante notarlo porque cuando el apóstol Pablo plantaba una iglesia buscaba líderes autóctonos que no se autodenominaran líderes, que mandaran sobre los demás, y ese consejo de ancianos todos entendían su condición de estar como siervos delante de Dios, y si había alguna investidura especial que Dios ponía, era respetada sin que ellos la apelaran, la alegaran, la defendieran y se ensoberbecieran por eso. Así es, todos estos vivían en juicio, vivían crucificados con Cristo, habían vuelto a nacer. Ancianos no son los que tienen canas, ni los que conocen el Evangelio hace 40 años, porque yo conozco muchos que conocen el Evangelio hace 40 años, pero nunca lo han vivido o lo viven parcialmente. Así es, entonces todas las funciones que el Señor reparte es para que el cuerpo de Cristo esté bien organizado y no para que nadie tome provecho de tener al mando. Mucha gente ya anhela más la reverencia, como decía el Señor a los fariseos, ¿no? Aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, el que los llamen, dice, ahí va el superlíder, quién sabe si el líder se ha tomado la molestia de visitar a alguien o si se excusa que está ocupado, pero el puesto y los aplausos, eso no se le olvida, ¿no? Y eso es curioso porque finalmente el cuerpo de Cristo es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Continuamos.
Aquí estamos, bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria, para seguir hablando de las dos iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia religión de Satanás, porque la de Satanás es una iglesia religión y la de Yeshua es una iglesia, no religión. Aquí está el amado Luis. Luis, continuamos. Sí, pues ese tema que veíamos tiene algunos puntos a desglosar, cómo identificarlos, cómo darnos cuenta dónde hay falsedad de enseñanza, dónde hay mala doctrina. Y uno de los puntos para poder detectar una es precisamente ese, la doctrina. Varios de los que están a cargo de una religión muchas veces no conocen bien los principios que Dios estableció para que anduviésemos en ellos y recurren, como ahorita mencionábamos, a la interpretación. Cada quien quiere ver el pasaje como lo entendió. La teología, a fin de cuentas. Así es, cada quien quiere apelar a cómo se lo explicaron, cómo lo leyó en algún lugar y realmente esto no es así. La revelación de Dios es la que vale cuando se acerca uno a su palabra, ¿no? Y eso es curioso porque eso edifica la iglesia, eso no genera confusiones en cuanto a enseñanzas de que de repente alguien diga, es que aquí me habían dicho que esto era de esta forma y ahora aquí pues no voy a entender. Ese es uno de los problemas de la mala doctrina, ¿no? Lo mal enseñado. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El propósito de la iglesia verdadera es difundir un mensaje de salvación genuino que lleve a completar el cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia, y sin embargo una iglesia falsa al entrar en malas doctrinas cae en herejías que se apartan de la verdad. Muy bien. Siguiendo con los detectores, la iglesia verdadera, la que está hecha de piedras vivas, han pasado todos por arrepentimiento, pero no el arrepentimiento por industria humana o por fuerza de voluntad humana, sino por el redargüimiento directo del Espíritu Santo, el cual redarguye y convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. En cambio, la iglesia apóstata, pues sí habla de arrepentimiento hasta cierto punto, pero no vemos frutos dignos de arrepentimiento. Sí, esto se debe a dos factores. El primero es el falso concepto de lo que es el arrepentimiento, los lleva a sintetizar la frase acepta a Cristo en tu corazón. Tal frase, y a veces en la forma en la que se lleva a cabo, jamás tiene un fundamento sólido en lo que pueda esa persona tener un contacto con Dios sincero. Y de repente por eso dicen, no, pues es que ya se perdió, ya perdió lo que había obtenido, ya perdió la salvación, cosa que jamás tuvo, ¿no? Aquí está lo peligroso, ya tocas una de las 6 doctrinas más demoníacas que están instaladas en la iglesia apóstata. De todas tenemos ya cápsulas en Polvo y Miseria. La que acabas de tocar es recibe a Cristo en tu corazón. Es una infamia porque la Biblia sostiene desde el principio hasta el final que el corazón humano es perverso y engañoso. Pablo lo sabía y no cambió tras la muerte y resurrección de Yeshua, porque aquí nos metemos en otra de las doctrinas más peligrosas y demoníacas de la iglesia apóstata. Cristo ya quitó nuestros pecados, cuando en realidad Cristo perdonó nuestros pecados, venció el pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros. Sí, una característica de los que interpretan la Biblia no ven la revelación completa, por eso pretenden que con que alguien mire a la cruz todo ya quedó solucionado, y realmente ese es el primero de otros 3 pasos. La santificación es un fruto del arrepentimiento y es algo que solamente por el poder del Espíritu Santo se puede llevar a cabo, y si alguien, dice la Biblia, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, entonces ni sus fuerzas, ni su fuerza de voluntad, ni su moral lo podrán ayudar. Eso es curioso porque al tener el Espíritu Santo uno puede ver a la luz de las Escrituras que una santificación se empieza a estar a favor de una persona cuando hay un miembro de familia que ya conoce el Evangelio, tiene la oportunidad de conocerlo, porque Pablo decía en 1 Corintios 7:14 que los hijos inconversos, al tener el alcance de un converso, está muy cerca de esta santificación. Sí, pero de ahí no se deduce de que Hechos 16:31 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo inmediatamente tú y toda tu casa.
No, para nada. Ya hablamos de eso, tenemos la cápsula. Sí, la de Hechos 16:31. Sí, sí, entonces ahí Otra doctrina demoníaca que millones creen, que si ya ellos se salvaron, toda su casa está salvada. No, la salvación es personal. En ese aspecto está al alcance, pero no sabemos si ese familiar será salvo o no. Pero mientras esté un converso ahí debe de haber testimonio. En lo que dice 1 Corintios 7:14. Pero el siguiente fruto de santificación, que es el que por lo regular muchos entienden como primero, es en el que lo toman como único y ahí se estancan. Cristo murió en la cruz por tus pecados, los derrotó de una vez y para siempre. Tú ya no tienes por qué andar en pecados. Si te enfermas, algo estás haciendo mal porque tus enfermedades fueron llevadas. Y esa es una interpretación muy extremista y absurda. ¿Cómo? Sí, en realidad cuando el Señor estaba derrotando el imperio de Satanás era para que la maldición que ejerce el pecado fuera quitada de en medio y a nosotros darnos una autoridad para tener un nuevo hombre revestido que fuera derrotando al hombre viejo. Así es, ese es el Espíritu Santo, la nueva criatura, la mente de Cristo, con la cual vencemos a cada momento por la victoria ya efectuada a la criatura vieja, a las pasiones, a los sentimientos y a todas las manifestaciones del pecado. Esto que hablamos nos lleva a otra doctrina demoníaca de la iglesia apóstata, no de toda, pero de gran parte de esta religión, cristianismo, conformada de miles de autodenominaciones o denominaciones. Esta doctrina es salvo siempre salvo. Pues no, realmente ese es un proceso que no hay que conformarse a decir, pues ya pagó por él y yo puedo hacer lo que quiera, al fin que ya murió. No, hay un proceso donde la segunda fase es persistir en esta nueva naturaleza para vivir en santificación cada día, y el Señor promete todavía que el que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces ese proceso finalmente no descarta la idea de alguna caída. Una caída en pecado no quiere decir que esa persona no sea salvo, simplemente hay quien soporta la prueba, hay quien es débil, pero en ese proceso se levanta, el Espíritu Santo lo levanta, como dice Romanos 14:4, hasta que llegue a esa plenitud de santificación total que solamente será en su presencia, como dice Hebreos 10, cuando estemos... Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice en Efesios. Entonces, sigamos hablando de los detectores. También otro me llega. La iglesia apóstata, casi toda ella, no habla de la doctrina de la elección de los hijos de Caín y los hijos del diablo y los hijos de Dios. Sí, para ellos es importante que toda la raza humana se salve, y a lo mejor en el sentimiento quisiéramos eso, y también a lo mejor Dios en la voluntad de 2 de Pedro 3:9 quisiera eso, pero en realidad no es como va a suceder. O sea, hay un remanente que sí está escogido en esta elección. Ellos a su debido tiempo procederán al arrepentimiento y formarán parte de un número. En Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ordenados para vida eterna. Así es. En algunos textos, también antiguos, dice que el Señor añadía el número de los que habían de ser salvos. Eso quiere decir que el Señor tiene una estadística, y desafortunadamente para mala noticia de la simiente de Caín, pues no son todos. Bueno, pero precisamente Dios puso marca a Caín para que nadie lo matase, o sea, para que nadie pueda distinguir a la simiente de Caín. Eso es una gran revelación. Pasando al siguiente detector que mencionábamos hace rato, es cómo operan tanta denominación y tanta religión. ¿Qué diferencia hay con el verdadero Hijo de Dios, o en este caso la verdadera iglesia que está conformada por ellos? Lo que podemos ver es que las diferentes denominaciones causan división. Todos están divididos contra todos. Entre ellos mismos. Sí, así es. Y ahí en el primer capítulo de 1 de Corintios y en el capítulo 3, ahí enseña que los que no se unen a la división, sino que entre todos se ven entre hermanos, dice que son aprobados. Y los que causan división, dice que se comportan como carnales. Entonces, definitivamente el decir yo pertenezco a tal y tú eres de tal denominación, eso demuestra gente reprobada y gente que anda conforme a la carne. Una persona que es espiritual sabe que no importa quién siembre, no importa quién coseche, finalmente Dios es el que tiene todo crédito y Él es el que da el crecimiento. Así es, están instalados en donde estaba la iglesia de Corinto. Sí, incluso en la primera parte mencionábamos, en el caso de las denominaciones, los nombres de religiones, el cristianismo. El cristianismo
ha sido revuelto entre todas las naciones. Muchos testigos de Jehová se hacen llamar cristianos, muchos católicos se hacen llamar cristianos. De hecho, los testigos de Jehová no se hacen llamar cristianos. Algunos sí. Ah, bueno, es casos aberrantes. Esa es otra evidencia que no se ponen de acuerdo, ¿no? Y lo curioso es de que aún los que se dicen ser cristianos se hacen llamar cristianos cuando no se han dado cuenta que la doctrina que ejercen ni siquiera tiene que ver con la sana doctrina del primer siglo, ¿no? Yo insisto, no vino Yeshua a hacer el cristianismo. Tenemos la cápsula, ¿somos cristianos o somos hijos o hijas de Dios? Algo escandaloso, la gente le gusta pues llamarse cristiana, aparentemente los títulos pues producen cierta paz, tranquilidad, orgullo, ¿verdad? Y referentes, pero ¿qué otros detectores? Sí, lo que importa es darle gloria a Dios, no pertenecer a ningún movimiento. A mí me parece que otra doctrina fundamental de la que tenemos que hablar para distinguir otros detectores, la iglesia apóstata, los más de ellos, o casi todas las denominaciones, no enfatizan en la realidad y revelación, por revelación, de que el templo es la iglesia. O sea, humanos, no templos de piedra. Sí, ese es un punto importante porque ese concepto ellos lo tienen a raíz de que han fundamentado una doctrina mal interpretada por ellos y se ha hecho ley. Incluso muchos libros de consulta desafortunadamente la sostienen y pues muchos que los consultan se ven arrastrados. Me refiero a la doctrina de el ser bautizados por el Espíritu Santo. Para la iglesia apóstata, la interpretación de esta doctrina, ellos la toman como que pasan delante del líder que tienen enfrente, él pone las manos y ellos tienen a fuerzas que hablar en lenguas. Y realmente no, hay que hacer una aclaración. Ser llenos del Espíritu Santo involucra dejarse controlar por Dios para el ministerio que sea. Perdón, la palabra controlar no les gusta a la gente. No quieren un Dios controlador, un Dios que gobierne con su gobierno de amor y de paz y de justicia a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Sí, y en ese sentido, en una soberanía sana, pero también sin ejercer un dominio sobre la voluntad del individuo, el Espíritu Santo quiere llevar a cabo su obra en tal redimido. Entonces, eso es ser lleno del Espíritu. En este caso, ellos apelan a Hechos 2, el día del Pentecostés, pero ellos no están tomando en cuenta que necesitaban ser llenos específicamente con hablar otros idiomas, porque había gente de todas las naciones del cielo que habían ido a adorar a Jerusalén. Entonces no tiene que ser un resultado hablar, incluso una doctrina muy circulada en la iglesia apóstata llegan a decir los líderes, si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. Qué absurdo, qué infamia, pero es la verdad. Es cuando lo que importa es estar llenos del amor de Dios, de todo el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, entonces una de las cosas que hay que aclarar es que ser lleno del Espíritu es dejar que la soberanía de Dios actúe en nuestra libertad que tenemos como individuos. Eso está en Efesios 4. Y sin embargo, como mencionábamos hace rato, ser bautizados por el Espíritu Santo está explicado en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, y dice que cuando un individuo procede por el arrepentimiento a la fe en el Señor y de verdad Dios lo está integrando a la iglesia verdadera, el Espíritu Santo une su espíritu al cuerpo de Cristo y es la iglesia. Ese es el bautismo. Así es, Dios, el Espíritu Santo nos posiciona como miembros orgánicos de este cuerpo que es la iglesia hecha de seres humanos escogidos. Así es. Entonces, en ese sentido, eso es importante ver que la verdadera iglesia, en un sentido espiritual, está colocada en un organismo espiritual de un cuerpo espiritual donde Cristo es la cabeza. Ahora, cualquier religión, por supuesto, está fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hablábamos, por ejemplo, el concepto de cristianismo. Hace un momento veíamos que varias religiones han apelado a él y hay movimientos que todavía apelan a ser un cristianismo más antiguo y más limpio, que son los movimientos mesiánicos, ¿no? Ellos tienen de alguna manera mucho origen en el cristianismo, pero sin embargo el problema de ellos es que al atarse al Antiguo Testamento se deslindan de las enseñanzas del Nuevo. Continuamos. polvoymiseria.com